de vuelta en Más Positivo B. Fue una pausa corta y precisa porque, como mencionaba Mati, tenemos invitado el día de hoy, entrevista virtual en realidad, porque, como sabemos, los emprendedores fueron la fuerza laboral de la región y de todo el país durante la pandemia, y lo que es Contextus, este centro de estudio, está realizando también lo que es una encuesta a estos emprendedores para saber cuál es la realidad de ellos, sus motivaciones y por qué son importantes también para la economía. Así que Mati ahora se va a conectar con Ernesto Reynoso, que es el director del centro de estudios de Contextus, para poder ahondar en este tema. Así que Mati, te doy el pase ahora a ti. Maravilloso, Fran Balmaceda. Bueno, más que invitado, ya es un... Ya es amigo de la casa, él pues. Estable de vez en cuando, siempre Sí. nos tiene datos que compartir de los diversos estudios que llevan a cabo Contextus, que en esta oportunidad, Ernesto, fue en conjunto con el Centro de Estudios Epistemes, también de Talca. Tuvimos la posibilidad de conversar sobre esto también en el programa político del miércoles pasado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, buenos días. Muchas gracias por la nueva invitación a socializar los datos y espero que estén muy bien también. Bueno, esto se llevó a cabo, esta encuesta, a los emprendedores a nivel regional. O sea, se aplicaron encuestas en Talca, en Linares, en San Javier. Cuéntanos de ese proceso para conocer un poco de la recopilación de datos y los resultados también, la identificación finalmente de los encuestados. Sí, reforzar lo que tú manifiestas. Fue un trabajo en conjunto con la consultora Epistemes, con el medio digital Publimicro y Contextus, y nos reunimos los tres para hacer un catastro, digamos, de la realidad de los emprendedores de la región del Maule, mediante una técnica mixta, en donde se aplicaron 100 encuestas online a emprendedores del Maule, más 10 entrevistas semiestructurales, lo cual nos da una mirada integral del fenómeno, desde una perspectiva cuanti y quali, por así decirlo. En base a ello hay resultados bastante significativos, porque recordemos que luego de la pandemia los emprendimientos tuvieron un estallido, por así decirlo, y la región del Maule no fue excepción a esa regla, digamos. Bueno, con respecto a algunos datos de categorización, se muestra que el 76% de los emprendimientos corresponden a mujeres, es decir, que las mujeres al menos fue el grupo que más generó, digamos, estos emprendimientos, y esto se produce, ¿no?, entre el 2020 y 2023, tomando como referencia justo el tema de pandemia. Sí, o sea, nosotros el otro día fuimos invitados a un programa radial y conversábamos con el entrevistador y decíamos, quizás este estudio da cuenta de que el emprendimiento tiene cara de mujer en el fondo, en la región del Maule. Básicamente porque pasa que probablemente muchas mujeres quizás perdieron el empleo o derechamente no tenían un empleo estable y querían generar un ingreso extra para el hogar, y en base a eso un porcentaje altísimo, más del 70% son mujeres las que contestan la encuesta, y nos decía el periodista que también trabaja en el ámbito del emprendimiento en un programa radial, que nos decía que mayoritariamente las personas que van a su programa son emprendedoras mujeres en el fondo. Por lo tanto, me decía que hay una cierta coincidencia en ese sentido con el dato, en donde volvemos a decir que el emprendimiento en el Maule tiene cara de mujer y derechamente fueron más gente de Talca, porque si bien es cierto que el link se socializó en toda la región del Maule, probablemente como Contextus y Episteme funcionan en la ciudad de Talca, fueron las personas que más respondieron en el fondo. Ahora, Ernesto, hay otro dato relevante, que es el rubro al cual finalmente han comenzado a impulsar estos emprendimientos. Se destaca, por ejemplo, que acapara una gran cantidad lo que es el rubro gastronómico. Sí. Llama la atención porque siguen cada vez habiendo estos emprendimientos del rubro gastronómico, lo cual también genera una alta competencia. Uno antiguamente, por lo general, solía hacer estudios de mercado, y si había mucho local de un rubro, tendía a retractarse, pero no es el caso. Al menos se ve un harto aumento en el ámbito gastronómico de los emprendimientos. Sí, alimentación y vestuario fueron los dos más marcados, por así decirlo, por las emprendedoras. Y si bien es cierto que concuerdo contigo en el sentido que puede haber una sobrepoblación de emprendimientos ligados al tema de la alimentación, también se da que es un rubro que se ha diversificado mucho, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa con los emprendimientos que van por el lado de la alimentación más ligado al mundo natural u orgánico,
en donde claramente ya no es el servicio, por ejemplo, solo de catering, sino que hay gente que trabaja galletas orgánicas, alimentación orgánica, o jugos, digamos, o ciertos componentes nuevos que la gente está dispuesta a consumir y está dispuesta a pagarlo. Por lo tanto, si bien es cierto que la alimentación es el rubro que tiene mayor preponderancia en la encuesta, podemos observar que en relación a ese dato hay mucha diversidad con respecto a los productos que se ofrecen. Y en un segundo lugar aparece el vestuario y accesorio, que es algo que se ha masificado mucho a través también de las redes sociales, porque la gente post pandemia ya tiene mucha confianza en comprar online. Ya no existe ese fenómeno de la desconfianza que estaba antes de la pandemia, sino que la gente compra con un grado de seguridad porque los emprendedores hoy día pueden tener registro de cómo lo evalúan sus clientes. Y también otro fenómeno que no es menor, Matías, que tiene que ver con la famosa funa, en donde los emprendedores también tienen temor a que, para que no se le eche a perder el negocio, por así decirlo, tratan de entregar un buen servicio ante la posible crítica de los clientes o clientas en el fondo. Ahora, Ernesto, hay otro dato que es relevante respecto a la cantidad de emprendimientos que están formalizados. Aquí la mayoría no está formalizado y conversábamos también con Constanza el miércoles pasado y con el director de Fomento Productivo de acá de San Javier, que existe quizás mucho mito respecto al formalizarse. Por ejemplo, el tema del pago de muchas veces cotizaciones, que quizás no es muy beneficioso formalizarse, pero también está el otro lado, que sirve muchas veces para postular a algunos beneficios. Sí, yo creo que, bueno, la formalización alcanza los 27 puntos, no llega a los 30 puntos porcentuales, pero claramente, como tú bien dices, Matías, hay un temor, muchas veces infundado, por el tema de pagar impuestos, o alguna multa, o la carga tributaria o económica. ¿Por qué? Porque el emprendedor, al no formalizarse, todo el recurso que genera es ingreso limpio, por así decirlo. Ahora, eso tiene pro y contra, ¿ya? Pro por el sentido económico que, como dije recién, el ingreso que recibe es limpio, pero son aspectos negativos porque si quiere postular a un fondo público, no podría postular porque no tiene un giro, no tiene un RUT asociado a ese emprendimiento. Lo cual hay que tomárselo con cierta normalidad porque finalmente el emprendedor paga de acuerdo al nivel de ventas que tenga, ¿ya? Y el tema de formalizarse, claramente, si el emprendimiento va creciendo, ya no venden la casa, sino que arrienda un local, o derechamente empieza a crecer en volumen, claramente estar formalizado es un tema muy necesario para que el emprendimiento vaya tomando una forma más profesional en el fondo. Y viene de fondo también el tema de las postulaciones, ¿no? Que también existía un porcentaje que no ha postulado nunca algún tipo de beneficio estatal, ya sean capacitaciones, recursos como el Abeja, ¿no? Que entrega Cercotec, Corfo u otras organizaciones. ¿Qué llama la atención de eso también? Porque decían también dentro de las respuestas que se daban en esta entrevista que aplicaron posteriormente, indicaban era muy engorroso lo que era el llenar este formulario de postulación, que pedían cosas muy técnicas. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender que de repente pasa que no sé si un llamado de atención es la palabra, pero a poner ojo, digamos, que las instituciones públicas de repente nos generan instrumentos que tienen un lenguaje cercano a la cotidianidad de las personas, ¿ya? También se les suma que de repente tiene un elemento muy burocrático, ¿ya? Les piden mucha información y la gente en ese proceso de que no conoce mucho y pide mucha información, prefiere no participar. Entonces, uno de los datos significativos de la encuesta, que casi un 60% de los encuestados dice que para el tema de los fondos públicos no acceden porque casi un 60% dice que falta información al respecto. Entonces, hay que buscar distintos canales de información, no solamente las redes sociales. Podemos ver que los organismos de gobierno tienen muy fuerte presencia en las redes sociales, pero quizás también el llamado es que hay gente que a lo mejor no siempre accede a estas redes sociales. Me imagino, por ejemplo, la señora que vende churrascas cerca de la universidad donde yo hago clase, no tengo la claridad que tenga redes sociales. Me tinca que el emprendimiento, además de no estar formalizado, tiene que ver con el cotidiano. Entonces también de repente hacer un catastro territorial
en donde vayan a los territorios y reconozcan los emprendimientos y también hayan profesionales que apoyen a estos emprendimientos para poder profesionalizar. Otro elemento también que conversamos mucho es el tema de los costos. Por ejemplo, ellos también piden capacitarse en el ámbito de los costos, porque muchas veces el emprendedor o la emprendedora cobra por un producto un valor muy por bajo de lo que vale, ¿ya? Te pongo un ejemplo. Yo hace unos 2 meses atrás fui a una fiesta costumbrista en Rari, en la localidad de Rari, en Colbún, y había una botellita, digamos, que vendía una emprendedora que tenía unas luces y una brujita dentro que tenía krill. Entonces yo me acerqué y lo primero que pensé, esta botellita que es un adorno para la casa, debe valer unos 20.000 pesos, 15.000 pesos, dije. Voy donde la emprendedora y le pregunto, y yo le digo, ¿cuánto vale la botella, estimada? Y me dice, vale 5.000 pesos. Entonces, bueno, yo se la compré, pero la primera pregunta que me hago yo, también como emprendedor, porque Contexto también es un emprendimiento, yo digo, esta persona no supo sacar los costos cuando elaboró su producto, en el fondo. Entonces, ese es otro aspecto que también la encuesta la arroja, que cuando se le pide en qué aspectos capacitarse, aparece el tema de la formación en costos, que es algo súper determinante, porque cuando una persona, por ejemplo, vende churrasca, vuelvo al ejemplo de la churrasca, invierte en gas, invierte en tiempo persona, invierte cuando va a comprar los productos en Uber o en vehículo. Entonces hay que darle una dimensión más integral al problema para que los emprendimientos generen la ganancia que corresponde, por un lado, y por otro lado también que haya una correlación entre lo que ofrecen y lo que terminan ganando en el fondo. Sí, bueno, estaba el tema también de cómo se llevaba a cabo, ¿no? Quiénes atendían al emprendimiento y está el tema que era familiar. La mayoría de los emprendimientos son hasta cierto punto trabajados por miembros de la misma familia, ya sea por muchas veces sociedades, ¿no? Que aportaron capital, que lo atiende, cada uno tiene un rol Sí, lo que dentro pasa de es cada de que estos emprendimientos. tú tienes que partir de la base, Matías, que los emprendimientos en la mayoría de los casos parten con un capital muy bajo o derechamente sin capital. Entonces, frente a eso, el emprendedor o la emprendedora va apoyándose de la gente que tiene más a la mano, por ejemplo, pareja, hijo, tío, hermano, para poder de repente atender el emprendimiento y a medida que este emprendimiento va creciendo, va buscando ciertas alternativas, contratar gente, o derechamente también se producen las malas experiencias en el contexto familiar, que de repente también trabajar con familia no es algo muy bueno porque uno trabaja como al acuerdo de palabra en el fondo, y de repente también pasa que hay familiares que no responden a la altura, pero más allá de eso, claramente los emprendedores por manejar un capital bajo parten trabajando con familiares para poder solventar y para poder darle vuelta al emprendimiento, sobre todo en la primera parte, ¿eh? Sobre todo en el primer año o segundo año, es fundamental el apoyo familiar al respecto. Ahora, con respecto a lo que se consulta dentro del estudio es si los emprendimientos son el principal ingreso que tienen. Hay un dato también que refleja que muchas veces se tiene el emprendimiento para tener dinero extra, ¿no? O que efectivamente es el principal ingreso que tiene una familia. Claro, frente a esa pregunta, un 57% responde que el emprendimiento es su principal fuente de ingreso. Lo que pasa es que aquí se da una variable bastante significativa, Matías, que tiene que ver con el sueldo emocional que le llaman los analistas sobre emprendimiento el día de hoy. Y el sueldo emocional implica que a lo mejor, no sé, un ejemplo, gano en mi emprendimiento 50.000 pesos menos que en un trabajo formal, pero yo soy mi propio jefe, en el fondo. Y eso tiene ciertos deltas, ciertas ganancias que los emprendedores prefieren tenerla. Por ejemplo, poder ir a dejar a su hijo al colegio, poder hacer un trámite, poder tener labores familiares mediodía y el otro mediodía dedicarse al emprendimiento. Por lo tanto, la gente le ha puesto, como dicen vulgarmente, harto pino a su emprendimiento para que le genere una ganancia que le permita darse vuelta. Y frente a eso, como tú bien dices, casi el 60% de las personas define que el emprendimiento ya es su principal fuente de ingresos, participando en ferias, participando en venta online, ya van teniendo clientes, ya van fidelizando al cliente que tienen, y ese cliente también del boca en boca, que es una herramienta súper fuerte, va recomendando con otras personas también. Bueno, y también estaba el tema de las redes sociales, ¿no? Que son la principal manera de darse a conocer. Lideran Instagram, Facebook como las principales plataformas donde finalmente se ofrecen los productos, se dan a conocer muchas veces actividades, se van a estar presentes en alguna feria,
o productos nuevos que van creando o van teniendo. Y llama la atención porque también dentro de lo que es el aspecto de capacitación, tú mencionabas el tema de los costos, también se mencionaba harto lo de capacitación de las TICs o tecnologías de la información y comunicación. Sí. Bueno, con respecto a las redes sociales, es bastante significativo el rol que juega Facebook e Instagram. Facebook aparece en un primer lugar con casi un 95% y Instagram con un 90,5%. En un tercer lugar, también con una preferencia importante, aparece WhatsApp. Lo potente de estas plataformas virtuales, que son las tres gratuitas, ¿ya? Son de fácil manejo, pero también pasa que Facebook se convierte en la herramienta principal también por un tema etario. Facebook, mis alumnos en el liceo dicen una red social de gente más vieja, por así decirlo. Por lo tanto, también los emprendedores son gente más adulta, no son tan solamente jóvenes, pero se posiciona en un segundo lugar con mucha fuerza Instagram por el dinamismo que tiene, ¿ya? La gente etiqueta, hace concursos, si etiqueta y postea, o repostea y recomienda, y también por el tema de las historias. La gente constantemente está subiendo historias, y de repente subir una historia es mucho más potente en el proceso de venta que subir una imagen, solo una imagen. Porque la gente, me cuentan gente que de repente ve un producto alimenticio y lo ve en la historia y le da hambre, por ejemplo. No solamente la fotografía, porque ve cómo se prepara, ve todo el proceso, digamos, de elaboración del producto, en este caso, o el servicio. Entonces, claramente las redes sociales son una herramienta fundamental. Recordar, Matías, también que las redes sociales tienen pros y contras. Por ejemplo, Facebook puede tener la señora que vende papas fritas en un local en la calle, y también lo tiene Falabella, por ejemplo. La distinción aparece que, porque hago el punto, porque en un cuarto lugar aparecen las redes sociales con un porcentaje muy bajo. Perdón, aparecen las páginas web con un porcentaje muy bajo, ¿ya? Habitualmente cuando el emprendimiento va creciendo, ¿ya? Tiene página web para demostrar solvencia o seriedad de lo que está emprendiendo, ¿ya? No necesariamente la página web va a ser la herramienta de venta, ojo, pero sí le da un soporte a la empresa cuando ya tiene un peso más significativo al respecto. Lo cual, ¿cuál es el consejo? Desde mi perspectiva, en la medida que el emprendimiento crezca y tenga que ver con un área específica, no estoy pensando en la señora que vende ensaladas, por ejemplo, pero estoy pensando quizás en un emprendimiento mayor de vender miel o productos asociados a la miel. De repente tener una página web podría ser una alternativa que le da más seriedad, al igual que formalizarse. Y en relación a lo que tú manifiestas de las tecnologías de información, claro, es un proceso de capacitación porque mucha gente es mayor y necesita, de repente, hay gente que hace grupos de WhatsApp masivos y tira una imagen o una historia con respecto a algo puntual y lo ve mucha gente. Entonces, son herramientas virtuales gratuitas, muy rápidas de difundir información. Por lo tanto, también la capacitación debería ir en esa línea, con respecto pensando que hay gente que es mayor y que no siempre maneja las redes sociales de manera coherente, digamos. Y que muchas veces las redes sociales se actualizan en cuanto a interfaz y le cambian muchas veces los iconos y prácticamente muchas veces después no saben en qué parte quedó. O por ejemplo lo que pasa hoy día, Matías, con el TikTok, que es una herramienta que está surgiendo también y también tiene que ver con la movilidad de los tiempos. O sea, el TikTok de alguna manera tiene un porcentaje bajo, pero muchos emprendedores también lo utilizan para mostrar la riqueza del producto. O sea, ahí sale gente comiendo, sale el producto en vivo, una hamburguesa, una dona. Entonces, no es lo mismo una imagen que una historia donde hay movimiento, donde hay colores, pareciera que evoca hasta los olores, digamos, al momento de verlo. Entonces, claramente potencia la historia finalmente. Por supuesto, por supuesto. Ernesto, vamos también pasando a lo que tiene relación con las dificultades que han tenido muchos emprendedores también en esta encuesta y la consulta también, si han pensado en algún momento terminarlo, ¿no? Cerrar su emprendimiento. Aquí llama la atención, por ejemplo, que las principales dificultades es la poca venta que han tenido algunos de ellos. Sí, lo que pasa es que, a ver, emprender no es una tarea fácil. Te lo digo como emprendedor, no te lo digo desde la teoría. Emprender es siempre una tarea compleja porque uno parte sin recursos y el emprendimiento se va tomando forma en la medida que uno también es ordenado, Matías. El emprendimiento también es un reflejo de cómo funciona el emprendedor o la emprendedora. Cuánto ahorra, cuánto reinvierte, cómo define sus clientes, si su trabajo es serio o no. Entonces, claramente, la posibilidad de cerrar siempre es una alternativa. Ya no, yo creo que un emprendedor te diga que no,
es falso, porque en el fondo igual los emprendimientos de repente equivocan el rumbo, perdón, o de repente empiezan a ofrecer un producto o un servicio que en lo personal no los motiva mucho. Entonces, claramente, o no venden lo que ellos esperaban vender en el sentido de las expectativas. Entonces, frente a eso, la posibilidad de cerrar siempre está. Y un 36% de los encuestados, casi el 40% dice que ha pensado en cerrar su emprendimiento. Y probablemente tendrá que ver con que de repente no venden el volumen que tienen, que esperan vender, o de repente pasa que muchos emprendedores esperan que al mes el emprendimiento ya les genere ganancias. Y yo siempre digo lo mismo, un emprendimiento es como una guaguita y hay que dejarlo crecer, ¿ya? E idealmente tener otros focos de ingreso, ¿ya? Yo siempre me acuerdo que cuando Contextus partió, un empresario me dijo, amigo, no tenga todos los huevos en la misma canasta. Entonces eso implicó que yo hacía clases, hacía asesoría a políticos, tenía Contextus, siempre tenía, y dejaba que el emprendimiento siguiera creciendo. Porque para ser bien franco, si yo hubiera esperado que Contextus me hubiera dado el 100% de mis ingresos, probablemente a la fecha estaríamos cerrados. Entonces, también es importante identificar que el emprendimiento tiene que tomar forma, no tengo que ahogarlo, tengo que dejar que me dé ganancia y también ir tanteando o monitoreando si realmente lo que yo emprendí es un negocio o no. Yo siempre me acuerdo, María, y lo pongo como ejemplo, el año 2011, me invitaron a una charla de emprendedores en el casino de Talca, y estaba Felipe Cubillo. Felipe Cubillo es la persona que murió con Camiroaga en Juan Fernández, y él decía que hay emprendimientos que nacen muertos, y el emprendedor también tiene que tener la capacidad de ver si su emprendimiento es bueno o no es bueno, ¿ya? Entonces, de repente hay emprendedores que están 10 años con su emprendimiento y nunca les da, y hay una señal, más allá del cariño que yo le tengo, que el emprendimiento ya nos dio. Por lo tanto, de repente, ¿qué pasa? Que hay emprendedores que en ese proceso cambian de emprendimiento, ¿ya? Me acuerdo de una chiquilla que yo capacité en la Fundación Prodemo, que hacía camisetas porque su pololo jugaba a la pelota y ella le vendía camisetas a los jugadores de fútbol, que le decía, ¿sabes qué? Me decía, profe, yo vendía harto, pero el emprendimiento no me motivaba, me decía. Y hoy día, al día de hoy, ella vende cojines o vende guateros de semillas con imágenes de Frida Kahlo que ella pinta, o de pajaritos que ella pinta, y me dice, a lo mejor gano un poco menos, pero este emprendimiento me llena y me permite tener un ingreso estable, y lo otro no me llenaba, si bien es cierto que vendía, pero no era algo que me motivaba. Yo creo que el emprendedor tiene que darse el espacio para ir reconociendo qué aspectos lo motivan, por un lado, pero también qué aspectos le generan ingresos estables, para no tener esta sensación constante de querer cerrar un mes por medio, digamos, ¿me entiendes o no? Y que muchas veces va asociado a una condición también de la salud mental, ¿no? Que se suele generar poca venta, quizás comienza ahí a cuestionarse el emprendedor, se comienza a estresar. Claro, lo que pasa es que aquí hay muchos factores, como te decía al principio, además del sueldo emocional, hay muchos factores psicosociales en emprender. O sea, ser tu propio jefe es una variable determinante para que la gente emprenda, ¿ya? Yo creo que cuando hay malas relaciones laborales o climas laborales negativos, la gente dice, en realidad voy a ganar un poco menos, pero voy a tener mejor calidad de vida. Voy a ganar un poco menos, pero quizás voy a tener la posibilidad de ver a mi hijo todos los días. Yo creo que son cosas que la gente también va canjeando, y en el fondo, claro, en un momento a lo mejor puede ser un poco menos de sueldo, pero va a llegar un momento que el emprendimiento le va a dar por un tema de marca, por un tema de tiempo, porque esto no es inmediato, como decía al principio. O sea, la persona que espere que al mes el emprendimiento le dé, eso no va a ocurrir, excepto que se meta en un negocio no lícito, que no es la idea, digamos. Pero mientras sea un negocio, digamos, con un grado de seriedad, claramente va a ser un proceso, y hay que esperar que esta guaguita crezca, que dé ganancia. Y también lo otro aspecto sustancial es el posicionamiento de una marca, porque los emprendimientos tienen que ver con marca, que puede ser el nombre de la persona o un nombre de fantasía, como en el caso nuestro que es Contextus, que es un nombre de fantasía, pero también cómo el nombre va tomando cuerpo y cómo la gente lo va identificando, algo serio, algo profesional, algo bien hecho, o una galleta de avena incluso de calidad, por ejemplo, señora Martita, galletas de avena, y la gente los compra. ¿Por qué? Porque el alimento es algo diario, Matías. Vender encuestas no es algo diario, la gente no necesita encuestas todos los días, pero sí necesita alimentarse todos los días. Por eso la gente se enfoca en el tema de los alimentos, porque dice, bueno, la gente tiene que comer ensalada al almuerzo, tiene que tomar desayuno, tiene que tomar once, entonces vende pan o vende empanadas los fines de semana, que son productos de bajo costo y tienen muy rápida salida. El volumen es muy alto. La otra vez conversaba con un emprendedor de la universidad, ellos venden entre 500 y 600 churrascas diarias. Yo sacaba los costos de eso, y un emprendedor que uno los ve con su carrito, así con una humildad, el volumen de ganancia no es menor.
Y eso que trabajan de lunes a viernes y trabajan solamente en la mañana, ellos no están todo el día, ellos parten a las 8 de la mañana y trabajan hasta la 1 de la tarde. Entonces uno dice, podrían trabajar a la tarde también, pero claro, el volumen de ganancias es tan alto y también tienen que comprar los productos para el otro día, que se dan el lujo, entre comillas, de trabajar mediodía y las ganancias son bastante buenas. Con un producto que vale entre 1.000 y 2.000 pesos, y tuvieran las filas que se arman en la universidad con chiquillos, administrativos, profesores, me incluyo, haciendo fila de media cuadra para comprar churrasca antes de irse a clase, digamos. Bueno, parte de la situación entonces de emprendimiento acá en la región del Maule, un estudio que está disponible en la página de Contectus y por supuesto también lo puede buscar a Contectus en redes sociales, ya Epistemes, también centro de estudio que se llevó a cabo, ¿no? En conjunto. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes y como te decía al comienzo, pronto nos vamos a estar viendo porque entre julio y agosto vamos a publicar unos 3 estudios y ahí esperamos también estar con ustedes para poder conversar. Muchas gracias. Aquí estaremos. Que tenga buen día. Chao, chao. Igualmente, que estés bien. Situación de emprendimiento entonces, Fran Balmaceda en la región. Así es, parte entonces de lo que consiste este estudio y como dice también, la paciencia es primordial. Ahora sí me escucha bien, señor director, perdón, que como estaba ahí, no quería interrumpir la entrevista, por eso estaba muteada. Pero bueno, es parte de la situación y ojo que esto no termina aquí porque si todo sale bien vamos a entrevistar a más emprendedores. Sí. Y a continuación vamos a enviar un saludo a todos los nuevos abonados y abonadas que se han sumado a TV Cable Loncomilla y también Multicom Maule en las distintas comunas. ¿Comenzamos? Partimos con Linares, ¿te parece? Vamos con Wilfrido Julio Vázquez Mendoza, Jesús Belis Tapia, Eduardo Lobos Landaeta y Carola Puebla Vivanco. A todos ellos les mandamos un saludo muy grande. Vamos también hasta la comuna de Villalegre. Saludamos ahí a Claudio Álvarez Herrera y a Marina Bravo Vergara. Y terminamos con San Javier. Tenemos a José Barra Delgado, María Elena Estudillo Vergara, Ercira Alcántar Jiménez, el Centro Médico y Kinésico Orilla de Maule, Claudio Toledo Troncoso, Silvana Gajardo Peñalosa. A todos ellos entonces les enviamos un saludo grande y les comentamos algunos de los beneficios que tenemos, como por ejemplo la comunidad, que son estos comercios asociados a nuestra empresa, donde usted va a poder acceder a descuentos en productos y servicios. Y ojo, de forma muy fácil con su voucher o estado de cuenta al día, usted lo presenta en estos comercios que van a estar identificados con un adhesivo en su puerta, vitrina o ventana y de esta forma va a poder hacer válido el descuento. Y ojo que en fechas también estratégicas como el Día de la Mamá, del Papá, ahora del Niño, se hace Cybercomunidad donde van a haber descuentos sobre descuento, así que hay que aprovechar, pero no es lo único, ¿cierto? No, pues no es lo único porque también se busca lo que es premiar la puntualidad de todos los abonados y abonadas y eso se hace a través de el concurso que usted está viendo, este sorteo conocido como Gana o Gana, que tiene por objetivo premiar a todos quienes cancelen su mensualidad dentro de los primeros 10 días del mes. Ese es el único requisito. Esto aplica para el pago por transferencia bancaria directamente a las sucursales y también por lo que es en caja vecina. Así que ya lo sabe, aproveche de concursar en lo que es el mes de julio. Va a tener tiempo hasta el día lunes 10, hasta el próximo lunes para entrar a este sorteo. Así que eso. Fran, tenemos saludos que enviar. La Camilita Albita nos comentó en Facebook, dice: hola, buenos días, saludos desde San Javier, de la población San Pablo. Saludos para Camilita entonces. Y ojo que vamos a nombrar las reacciones que tenemos. Sí, que son 6. Carla Alexana Mariechi, es un me encanta. Tenías a María Urra, Rosa Gutiérrez, Mireya Castro, Herrera Luz y Anastasia Belén Muñoz. También le pusieron me gusta nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Mireya Vivanco, Cindy Pondigo y Verónica Hermosilla. ¿Dónde están? Todavía no aparece. ¿Dónde están el día de hoy? Quizás están de vacaciones también. Bueno, listo. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos a través de las distintas plataformas. De esta forma nosotros ya vamos a la pausa, nos divorciamos temporalmente. Sí, te vas. Mañana. Yo me quedo con emprendedoras. Porque, ojo, vamos a estar conociendo también parte de algunas alternativas para que usted pueda vitrinear, comprar y apoyar aquí, obviamente, a los que son las comerciantes locales. Vamos y volvemos. Es Loncomilla, estamos en los